Bienvenidos. Reciban un cordial saludo del equipo interdisciplinario de ISEP. El día de hoy vamos a hablar sobre el teletrabajo, un tema actual, un tema que ha surgido a raíz de la crisis que ha provocado el coronavirus y sobre el que la mayoría de la población chilena no está muy enterado porque no es el sistema regular en nuestro país. Hay que entender que el teletrabajo, incluso antes de esta crisis, ni siquiera estaba regulado por ley, que todo se fue creando en la medida que esta crisis lo fue requiriendo y que hoy día muchos trabajadores que antes iban a la oficina y estaban presencialmente en sus trabajos deben trabajar a distancia. Y por supuesto que esto genera una serie de dudas o una serie de planteamientos acerca de cómo lo hacemos y cómo hacemos que esto no tenga costos a nivel personal de nuestra salud mental, de nuestra tranquilidad y también de las relaciones familiares. Entonces, el día de hoy vamos a revisar algunas pequeñas recomendaciones para realizar el teletrabajo. El primero de ellos, crear un espacio cómodo que se adapte a las necesidades que ustedes requieren para trabajar y mantener sobre todo dicho espacio ordenado. Esto nos puede sonar muy obvio, pero la mayoría de las personas que están entrando al teletrabajo no tiene un espacio adecuado en su hogar. Y aunque sea una mesa, una silla, una pequeña cama que se pueda adaptar a lo mejor con alguna mesa de estas típicas donde uno desayuna, etcétera, sirven para poder crear dicho espacio. Es necesario que ustedes creen, aparte de un espacio cómodo por sus articulaciones, por sus músculos, que tienen que pensar que van a pasar muchas horas sentados ahí, también es un espacio psicológico donde ustedes se distancian del hogar sin salir del hogar, que ese es el gran desafío que hoy día nos plantea el teletrabajo, porque las personas que no están habituadas a esto se sienten más encerrados aún de tener que estar en su casa con toda la responsabilidad que eso conlleva y además traer al hogar esa carga, digamos, que tiene el trabajo. Entonces, lo primero es que para la sanidad psicológica del trabajador debe existir dentro del hogar, aunque sea improvisado, aunque no sea, digamos, de la mejor calidad, al menos un espacio cómodo donde la persona pueda desempeñar sus funciones. Lo segundo, utilizar planificadores. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque cuando no estamos acostumbrados al teletrabajo es muy fácil que procrastinemos porque estamos en la casa y nuestro cerebro dice, bueno, casa es igual a descanso, casa es igual a no estar en el trabajo. Entonces nuestro cerebro rápidamente evade, se distrae. Entonces para evitar eso y tener un foco, plantéense metas en el día. Plantéense horarios en los cuales realizar ciertas labores. Distribuyan la jornada laboral que deben realizar. Sabemos, por supuesto, que al estar en el hogar y sobre todo cuando hay familia, hijos, cuando uno vive con muchas personas, es muy probable que existan incidentes caseros y no todo salga dentro de nuestra planificación. Pero ese planificador ayuda muchísimo a bajar la ansiedad porque uno tiene de manera visible y sobre su escritorio lo que debe hacer y no tiene que utilizar carga cognitiva, o sea, carga del cerebro en planificar y tener todo en la cabeza. Y eso produce un alivio inmediato en estas sensaciones como de ahogo, de desesperación, de que esto no me está resultando, es que esto es un desastre. Y uno cuando entra en ansiedad se pone un poco absolutista y piensa que nada va a resultar. Entonces, una de las mejores maneras de adaptarnos en este proceso del teletrabajo es planificarnos y sobre todo planificarnos de manera grande, escrita y visible, como nos sirven los planificadores de escritorio. Tomar el teletrabajo con seriedad y estableciendo horarios y rutinas con disciplina. Debemos ser estrictos. Nosotros tenemos 8 horas laborales, por darles un ejemplo, o 5 o 10, dependiendo el horario que ustedes tengan en su trabajo regular. Bueno, ese horario se debe respetar, ese horario debemos establecerlo y seguirlo cumpliendo. Y de esta recomendación nos vamos a enlazar directamente con la otra. Para poder cumplirlo debemos nosotros realizar la rutina que tenemos todos los días y que también se vuelve una dificultad porque uno dice, bueno, voy a estar todo el día en la casa, así que lo hago más tarde. Ese es un craso error.
Porque si nosotros empezamos a hacer las cosas más tarde, nos vamos a empezar a desocupar mucho más tarde. Vamos a ver que se nos oscurece y se nos va el día y uno dice, ok, no tengo que salir de la casa, da lo mismo. Sí, pero necesitamos descanso. Nuestro cerebro necesita descansar, necesita saber que se terminó la jornada, necesitan compartir tiempo con sus familias y si ustedes no le dan el suficiente descanso a su cerebro a cierta hora del día, el cerebro queda andando y queda con mucha energía y queda procesando cosas. ¿Y qué sucede? Empezamos a tener mala calidad de sueño, empezamos a tener pesadillas, empezamos a soñar con el trabajo. Entonces, lo que debemos hacer es precisamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Tomarnos esto con seriedad y desde la ducha en adelante hacer toda nuestra rutina como si fuésemos a ir a la oficina. Solamente que nos vamos a dirigir a este espacio que creamos. Y por supuesto que nos vamos a poder levantar un poquitito más tarde porque nos ahorramos el tiempo de locomoción colectiva o del auto o de cómo ustedes se desplacen. Hacer pausas activas durante el trabajo. Esto se supone que debería estar implementado en las empresas porque es una práctica muy sana para las estructuras organizacionales en general. En la mayoría no lo está, pero ahora que ustedes tienen la posibilidad de estar en su trabajo, háganlo e implementenlo. Cada hora y media es bueno tomarse una pequeña pausa activa. Ahí ustedes están viendo algunos estiramientos que pueden hacer en ese tiempo. También pueden tomar, por ejemplo, una primera pausa activa, por ejemplo, 3 o 4 horas después de empezar la jornada, pero hacerla un poquito más larga, de 15 o 20 minutos, y en ese tiempo estar con sus hijos, compartir con su familia, bailar alguna coreografía, moverse con su familia, compartir ese pequeño espacio y luego volver a la rutina y volver a su espacio de trabajo. Pero lo importante es al menos tener 2 pausas activas durante el día, una un poquito más larga y una más cortita de 5 minutos que puede ser, por ejemplo, estirarse como ustedes están viendo ahí en la imagen. Mantener contacto con los compañeros por los temas laborales, obviamente, y por las vías formales. Esto es súper importante. O sea, si ustedes nunca han dado su WhatsApp, no es este el momento de dar un WhatsApp. Este es el momento de trabajar con los correos institucionales, con los teléfonos de trabajo. Si les piden hacer videollamadas, por supuesto que eso también es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos conecta con la realidad laboral. Piensen que nosotros ahora estamos haciendo el trabajo en aislamiento, llamémoslo de alguna manera. Y eso afecta a cómo nuestro cerebro tiene estructurado el concepto de trabajo. Nuestro cerebro funciona con conceptos, por decirlo así, como con cajitas de archivos. Entonces, cuando le dicen trabajo, el cerebro despliega una serie de redes neuronales que nos dicen cómo hacer eso. Y eso es lo que hoy día está cambiando y por eso nos provoca tantos estados emocionales extraños. Pero darles estos pequeños enlaces de saber que los compañeros de trabajo están cerca, de que están a la mano, de que yo igual puedo recurrir o puedo enlazar lo que siempre he hecho en la oficina, produce esa sensación de tranquilidad. Evitar distracciones como revisar redes sociales. Piensen que hoy día estamos en un momento en que si nosotros dejamos de teletrabajar, estamos en un ocio constante, estamos en la casa e inmediatamente el cerebro, como les decía, lo lee como vacaciones, relajémonos. Entonces hay que mostrarle que no, que esta es una situación particular y que nosotros seguimos nuestra rutina. Si nos ponemos a revisar redes sociales, vamos fácilmente a procrastinar, fácilmente a destruir las rutinas que tenemos, las planificaciones del día, y eso va a generar mucha ansiedad en usted. Así que limítese, por ejemplo, a las horas de almuerzo o los horarios que lo hacía en su trabajo en la oficina. Haga lo mismo con las redes sociales en este caso. Piense que está en la oficina y que tiene la misma limitación para estar revisando constantemente las redes. Tenga un móvil y un teléfono de trabajo. Al menos un correo donde en realidad se comuniquen con usted y no tenga su teléfono personal, ya que eso queda a disposición y muchas veces si estamos todos en teletrabajo, hay personas a las que les cuesta un poco más regular los horarios y nos pueden escribir en horarios inadecuados, nos pueden llamar muy tarde. Entonces, para evitar eso, tenga teléfonos laborales, correos laborales de los cuales usted pueda salir al final de la jornada. Eso es importante, generar ese distanciamiento
mental del trabajo porque estamos en el mismo espacio. Entonces entendamos que lo que estamos tratando de transmitirle aquí a modo genérico es tener un acercamiento mental al trabajo y un alejamiento mental al trabajo. Eso es lo que tratamos de potenciar con estas recomendaciones. Realizar copias de seguridad de manera periódica. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a distancia y todo va a tener que manejarse a través de archivos. Y si la persona no tiene costumbre de manejar las cosas en archivos, puede que fácilmente pierda copias o borre archivos. Entonces, es bueno siempre realizar copias de seguridad. Tome su horario de colación, no se lo salte. Tome el mismo tiempo que tomaba regularmente, tampoco lo alargue demasiado. Entendemos que uno puede flexibilizar un poquito, pero no lo alargue demasiado porque eso puede llevar a la procrastinación y a todo lo que les he explicado anteriormente. Bueno, eso ha sido todo por esta breve cápsula. Espero que les sea de ayuda y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta pronto.